descuadre en el modelo de costo ABC. Lo voy a explicar en los primeros 15 minutos. Está en estas 6 numerales que hay colocado en pantalla. ¿Correcto? Porque normalmente cuando el regulador analiza, tiene ellos un criterio y ese criterio no es el criterio con el cual se hace el procesamiento. Y por lo tanto surgen las controversias y no se saben explicar. Así como ir explicando paso a paso cómo se chequea planillas, cómo se chequea finanzas, ¿correcto? Cómo se chequea patrimonio, servicios. Ahora voy a hacer básicamente la explicación ya del resultado integral, luego de haber evaluado el 100% de la información de una empresa, ¿correcto? Entonces, el regulador tiene la percepción de que todo va a cuadrar con el costo de producción, lo cual no es correcto. El regulador tiene la percepción de que solamente las 6.4 y las 6.7 eventualmente están fuera del modelo. Es correcto que están fuera del modelo, pero no son las únicas. Y el que no cuadre no es un problema de sistema, no es un problema de normatividad, no es un problema de la metodología, sino es un problema no es un problema, sino es un tema que ustedes han venido desarrollando año tras año. O sea, cada contador de cada empresa tiene su criterio para manejar la información financiera de la empresa. Entonces, yo no voy a decir que esto está mal o está bien, porque eso no me compete, pero son los usos y costumbres que han venido utilizando y que en muchos casos están sustentados en las NIF. Las NIF les recomiendan hacer ese tratamiento contable. Sin embargo, cuando aplican el modelo de costo ABC, eso genera diferencias a nivel contable. Número 1, las planillas de cesantes, ¿correcto? En teoría, aquí voy a colocar la cuenta donde genera la diferencia, cuenta 62. ¿Correcto? En teoría, el cesante debería cobrar por la FP, en teoría, o por la ONP. Pero ya tengo el caso de 4 o 5 empresas en las cuales, por pacto colectivo, la empresa le paga a los cesantes. Entonces, la primera pregunta es, si un cesante no desarrolla ninguna actividad que tiene básicamente que impacte en lo que es el proceso productivo, gestión o comercialización de un EPS, ¿va al modelo de costos ABC? En mi modesta opinión, el costo ABC trata de medir básicamente el esfuerzo para desarrollar actividades, y eso está también sustentado en el manual. Desde mi punto de vista no debería ir. Esa es mi apreciación personal y profesional, pero ya la apreciación regulatoria la tomará a su criterio. Entonces, si ustedes tienen planillas cesantes y las planillas cesantes la excluyen del modelo, pues obviamente genera diferencias en la cuenta 62. No va a cuadrar con su balance. Entonces, eso va a depender si es que ustedes excluyen o no la planilla de cesantes de la cuenta del modelo de ABC. En teoría, debería hacerlo, porque un cesante ya no aporta nada para el desarrollo de actividades. Es básicamente una carga previsional o como le quieran llamar, por el reconocimiento del señor de servicio, pero en términos de producción no aporta nada. Entonces, debería ser excluido. Por eso el sistema tiene su tema de exclusiones que ya se ha explicado en su momento. Pero bueno, algunas empresas lo han excluido y genera esa diferencia en 62. Por lo tanto, no va a cuadrar. Pues eso el regulador de repente lo va a tener que decir en el transcurso de los próximos días cómo va a manejar eso. El segundo tema es el tema de las provisiones, que también genera una diferencia en la cuenta 62. De acuerdo a las buenas prácticas, correcto, de acuerdo a las buenas prácticas, lo que hacen ustedes como contadores es ir distribuyendo el gasto para que no se generen picos de costos en julio, en abril, en el mes de noviembre. Y lo van haciendo mensualmente. Esas provisiones, de acuerdo al manual, no deberían entrar porque son provisiones contables, son básicamente transacciones netamente contables. Por lo tanto, en el modelo de costos ABC del Avalon, a pesar de que el Avalon tiene la posibilidad de incluir esas provisiones, les he recomendado en los talleres que no lo hagan porque básicamente me he limitado a lo que dice el manual, ¿no? Entonces, esto también va a generarles diferencia en la C2. ¿Correcto? Porque todos, en general, sin excepción, lo que hacen es contabilizarlo a la cuenta 629, o a la cuenta de gratificaciones, o a la cuenta de vacaciones. Entonces, ¿cómo se llama? Como hacen esa provisión, que es un ejercicio contable de buenas prácticas para no generar pico de costos,
pues ese diario, esa provisión normalmente no va al costo ABC. Entonces, la pregunta es cómo se va a tratar eso porque va a generar una diferencia. De repente el regulador va a sacarme un reporte auxiliar adicional. El Ámaro ya los tiene, así que por ese lado no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ese tema también le va a generar diferencias en la cuenta de 62. Otro, tampoco está especificado y tampoco está especificado la cuenta 62, el pago del depósito semestral. El pago del depósito semestral es una compensación que se da básicamente por un beneficio que tenemos laboral todos los que estamos en planillas, correcto, que se nos paga 2 veces al año. Correcto, es una especie de bonificación o gratificación. Lo que no se ha explicado es ese tipo de operaciones, cómo va en el modelo de costos ABC. ¿Cuál es el esquema o método de cómputo? ¿Cómo yo asignaría el costo, el depósito semestral a alguna determinada actividad? Particularmente yo tengo algunas ideas, pero el problema es que al no incluir las provisiones en el modelo de costos ABC, pues cuando yo proceso el depósito semestral tengo todo el neto de depositar, entonces generaría algún tipo de duplicidad. Pero eso tampoco está explicado, ¿no? Contablemente ustedes lo saben hacer, lo provisionan mes a mes, extornan la provisión y solamente dejan en el mes de pago la diferencia. Eso desde el punto de vista contable, pero el costeo a veces es un criterio un poquito más económico que el contable. Entonces, eso tampoco está especificado y eso le va a generar diferencias en la cuenta de 62. Correcto, la cuenta de 62. Entonces es importante que ustedes lo tengan también en cuenta. Tampoco algo que no está explicado es lo siguiente. Nosotros tenemos activos, ¿correcto? Tenemos activos. Eh, Actualmente, en los procesos que se les ha explicado, el sistema procesa todos los activos. Pero revisando un poquito también lo que es la metodología o las formas de trabajo de ABC, ¿qué pasa si tenemos activos que contablemente se están depreciando, pero físicamente están deteriorados y no producen? Eso tampoco se ha explicado. Actualmente se asume que va todo. La 68 está cuadrada, ¿no? Está cuadrada, pero porque todos por defecto están mandando todo el activo, pero esa sería una pregunta válida también a realizar. Si es que en algún momento se va a trabajar ese tema. Sí, el depósito semestral lo acabo de explicar hace unos minutos, Alina, que es este de acá, que no está claro el tratamiento que se le va a dar. Pero vuelvo a repetir, el problema del depósito semestral está amarrado, lo voy a poner en otro tono, estos dos van de la mano. Porque desde el punto de vista contable, el depósito semestral, cuando lo pagas, solamente se contabiliza la diferencia, lo que no se ha provisionado. Y aparte tienes el importe neto a pagar. Entonces, lo que no está especificado es el tratamiento que se le va a dar a ese depósito semestral. O de repente se excluye. Si ustedes revisan las capacitaciones de nómina, en el sistema de nómina les he recomendado solo planillas y lo demás se excluye. Ya está contemplado, pero de todas maneras el regulador tiene que dar una posición final, porque si no después se generan controversias, que es lo que básicamente menos quiere. Bueno, retomando, en el caso de los activos, solamente, bueno, actualmente no hay diferencia, prácticamente todo está cuadrado. La única diferencia es en la aplicación de la fórmula, que lo voy a explicar en unos minutos. Pero también es válida la pregunta, ¿qué va a pasar con los activos que tienen depreciación contable, pero sin embargo no están en operación? Esos activos entran al modelo ABC, no entran al modelo ABC. Bueno, eso también es otra pregunta que es importante. Actualmente no hay diferencias en esta cuenta, pero sería bueno hacer ese ejercicio. Acá, los seguros. Esto lo vi en Chachapoyas, que me tocó hacer trabajo de campo hace una semana. Y acá también hay un problema, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba que cuando, por ejemplo, y esto también es aplicable a alquileres, pues, por favor, tomen nota Chincha o tomen nota las empresas que todavía alquilan inmuebles. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo hago una orden de servicio de alquiler, por decirles, por 1.200 soles, ¿no? Por 1.200 soles,
equivalente a, a 120 mensual, ¿no? Anual, correcto. Entonces, esto yo lo hago. Entonces, cuando el sistema genera la orden de servicio, genera básicamente lo siguiente, una cuenta de orden, por ejemplo, 010002, vamos a ponerlo acá con contexto para que sea mejor, 01002 y 01003, ¿no? 003. Entonces, esto genera una orden de servicio, esto genera una orden de servicio, un segundo. Ya, esto genera una orden de servicio por 1200 y por 1200. Hasta ahí todo bien. La pregunta fue interesante y se chapó, tampoco está documentado en los temas regulados. Entonces, luego, normalmente cuando son seguros, sobre todo seguros, más que alquileres, seguros, la aseguradora me pide, ok, no me vas a pagarme mensual, 120 mensual, me vas a pagarme los 1200. Por lo tanto, estamos hablando de que acá se genera una 421 contra una 63. ¿Correcto? ¿Y esto qué hace? Esto lo que hace es carga la 63, por ejemplo, los 1200, abona la 421 los 1200, ¿correcto? Y obviamente esto va con su centro de costos y con sus actividades. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede en el MUSAC? Y me imagino que en varias. El contador, tengo entendido de que lo que hace es agarra lo siguiente, la 63, ¿correcto? Hace un asiento en la cual extorna la 63, o sea, la abona, extorna toda la 63, entonces estaríamos hablando de, correcto, extorna la 63 y solamente deja como saldo, correcto, el importe neto del mes. Correcto, esto lo juega con otra cuenta, no recuerdo ahorita el código de la cuenta. Entonces lo que está haciendo es, se pagó el seguro, se devengó el íntegro del seguro, correcto, pero el contador lo quiere ir aplicando mensualmente, mensualmente. Entonces, ¿qué hace el contador? Extorna, correcto, 11 meses y deja solamente el mes. Y el siguiente mes lo va a ir activando, lo va a ir revirtiendo, va controlando la ejecución del seguro. Entonces, este tratamiento de seguros tampoco está explicado en el manual cómo va a ser, porque el Ávalo lo que va a hacer es, una vez emitida la orden y una vez emitido el devengado, automáticamente le va a aplicar costos por actividades. Pero este esquema de acá, en el cual se extorna, porque esto ya es un tratamiento netamente contable, se extorna y solamente se va reintegrando al costo mensualmente lo que corresponde a cada mes. Ese ya es tema que tampoco está explicado en el manual y sería bueno que ustedes lo coordinen porque esto le va a generar diferencias en la cuenta 63. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema de seguros, es un tema técnico contable. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda, le va a generar diferencias en la cuenta 63. ¿Alguna pregunta, por favor? Este caso lo había hecho Chapoy, así es válido. Lo he analizado, he hecho algunas consultas, una investigación y sí, pues correcto, lo que hacen es estornar el costo de 11 meses, dejan el de 20 y en el siguiente mes vuelven a cargar otros 120 y van rebajando este abono, van rebajando. Entonces, no sé si hay otra empresa que tiene este caso. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, eso, el tema de seguros. Entonces, esto le generaría diferencia en la cuenta 63. Y lo último es el famoso gasto financiero. Ustedes recordarán en el chat grupal que tenemos que se decía que el gasto financiero no entraba. Bueno, en mi modesta opinión siempre lo manifesté abiertamente que debería entrar. ¿Por qué? Porque primero, el costo de las cuentas corrientes tiene incidencia sí en la generación de actividades, por ejemplo, en las transacciones de pago a proveedores, en las transacciones de recaudación, ¿correcto? Los cobros de newbies y de otros medios de pago
YAPE y otras comisiones bancarias por la transferencia, por el pago, también tienen incidencia en las actividades de la gestión comercial y la gestión administrativa. Extraoficialmente me lo han dicho, pero bueno, pues les voy adelantando que extraoficialmente, pero eso lo tiene que oficializar según el regulador, la 6391, la 639, que es básicamente la cuenta de gastos bancarios, sí entra al costo a eso. ¿Correcto? Ustedes habrán visto los chats del inicio, decían que se excluían todos esos gastos, pero parece que ahí ha habido un pequeño cambio y bueno, esto sí entra, por lo tanto, de sus exclusiones deben sacar la 6391. En este caso, vamos a hacer el ejemplo, un segundo, por favor. No se olviden de este detalle, por favor, un segundo. Ya, no se olviden de este pequeño detalle, un segundo, por favor. Eh, ya, no se olviden de este detalle que estoy colocando en pantalla acá, ¿no? Recuerden que aquí en parámetros se coloca la 64. Si ustedes revisan las primeras capacitaciones, yo colocaba la 6391 y la 659. ¿Correcto? También les manifesté y está grabado de que me parecía, mi opinión personal, es que estos gastos financieros deben de ir, porque aquí están metidos los CARS, el NEWIS y una serie de cosas. El regulador al inicio del grupo cuando publicaba decía que no, pero parece que ahora este tema ha cambiado y va. Por lo tanto, deberían eliminar la 6391. Ahora, la 659 también hay un detalle, y eso es cierto, me lo ratificó. Tengo la suerte de tener un poco de una comunicación fluida con la señora Rota. Me ratificó y me dijo, Coco, la 659 revisa el plan regulatorio y dice sanciones administrativas. Revisen el plan regulatorio. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice el manual regulatorio, la 659 debería ir. Algunas empresas han puesto 6592. Entiendo que la 6591 lo utilizan para otras cosas. Entonces, deberían revisar bien cómo está su plan regulatorio. ¿Correcto? Cómo está su plan regulatorio. Y sí lo he podido verificar con la ayuda de Norma de que efectivamente, si ven el plan regulatorio, la última versión, la 659 es sanciones. Entonces, por lo tanto, debería estar esto configurado así. ¿Correcto? Debería estar configurado así. Debería estar configurado así. ¿No? Así debería quedar. Esta es la forma final en la cual deben quedar las exclusiones. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esa parte. Así deberían quedar. No deberían haber ninguna modificación, salvo que la 659 lo utilicen para otra cosa. Para otra cosa. ¿No? Entonces, eso por favor revísenlo. Por favor revísenlo y ténganlo en cuenta. Bueno, esto era la primera parte que les quería explicar con respecto a las consultas que le he hecho al regulador y lo que va a generar descuadre. No sé si tienen alguna pregunta para pasar de una vez a la parte de almacenes, seguir por servicios y terminar en patrimonio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Correcto, ya esto está documentado. Cuando sube el video lo van a tener disponible. Ustedes tienen las posibilidades ya de conversar y preguntarle bien al regulador lo que le estime conveniente. Lo que le estime conveniente. ¿Cómo se llama? Y bueno, pues con eso termino. Ahora, me pidieron una reunión para ver los casos prácticos de la aplicación de las fórmulas. Agradezco a Chincha, agradezco a Huancavelica que me dieron su data porque tenían problemas a la hora de aplicar las fórmulas. Entonces, ¿cómo se llama? He podido analizarlo, he podido determinar cuál es el caso
y he podido determinar también el mejor procedimiento de aplicación de la fórmula, ¿correcto? Entonces, para eso vamos a hacer un trabajo primero de almacenes. Présteme atención, por favor. El primer gran problema que tenían todas es este. Como el sistema en el área de logística evalúa las exclusiones, muchas empresas lo tenían esto en blanco. Al tener en blanco esa configuración, ¿qué pasa? El sistema asume ¿cómo se llama? El sistema asume de que todo se excluye del modelo. O sea, el principal problema era, no sé si les ha pasado cuando ustedes han querido generar almacenes, algo de ese tipo, ¿correcto? El reporte le salía a la cabecera del Excel, pero no le generaba nada, totalmente en blanco. ¿No? A varios les ha pasado eso. Entonces, he estado revisando el tema. Bueno, después de darle vueltas porque me parecía muy obvio este tema, pero aparentemente se han olvidado. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas empresas en el módulo contable no configuran la 64, la 67, la 659. ¿Correcto? Entonces, ahí tiene el problema. Otras empresas que han puesto 67-659. En la evaluación de cadena, el sistema no considera el guión, considera la coma. O sea, les voy diciendo el detalle de todas las observaciones que he encontrado, para que ustedes lo tengan ahí y lo ajusten muy rápidamente, ¿no? Es decir, entonces, esto es lo primero que tienen que tener totalmente cargado. ¿Correcto? Lo primero que tienen que tener totalmente cargado. ¿Listo? Entonces, eso Disculpa, Coco, una consulta. Un poquito no nos queda, tú nos dijiste que revisáramos nuestro plan de costos y yo estoy revisando cada plan de costos en la 659. Tenemos... voy a configurar mis audífonos, por favor, un segundito, porque te escucho con... Ah, ya, con... ya, ok, ok. ¿Aló, me puedes hablar? Hola. Sí, a ver, ¿me escuchas? Un ratito, por favor, que no tengo todavía eco. Un segundo, un segundo. Hola, hola. A ver si puedes hablar, Yali. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Un Hola, ratito, un hola. ratito, un ratito. Por favor, si puedes hablar. Sí, a Ahora ver, sí, hola. perfecto. Ahora sí, Hola, hola. perfecto, perfecto. Ya, ya, mira, hablabas de la cuenta 659. En la 659 nosotros tenemos, por ejemplo, las 6591, 6592 y 93. En la 91 están registrando lo que son, ¿cómo se llama? Donaciones, A ver, ¿ya? En la 92 sí, sanciones administrativas, la 6592, y la 6593 está una cuenta como no definida y están utilizando para intangibles como es licencia de antivirus. Entonces, si yo tengo que excluir, excluiría solamente las 6592, lo tendría que poner nada ahí. más, la 6592. Pero te podrían observar. Le pediría en todo caso a María, creo que es la contadora allá en Selva, que bajes el plan regulatorio oficial, la última versión. Y bueno, yo lo he revisado y Norma tiene razón, ¿no? O sea, en el plan dice que esto de acá es sanciones, no es para otra cosa. Entonces, bueno, Ya. en este caso, si en la práctica tú utilizas la 6591 y 93 para otros fines, debería quedar 6592. Así debería quedar. Ah, ok. Ya. Ya, esa era mi duda. Ya, gracias. Ya, ok, ok, ok. Listo, seguimos entonces. Ok, entonces el primer problema al procesar al procesar en general, es que han instalado la última versión, sí. ¿Han actualizado base de datos? Sí, pero se han olvidado el pequeño detalle de omitir, han omitido las exclusiones. Pues eso es lo primero que tienen que revisar. Número uno, acá va solo la 64 por defecto. ¿Correcto? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué va la 64 ahí si se asume que es la única que hay? Sí, pues, pero mañana cambian de plan de cuentas y le ponen 69, no vamos a estar modificando todo el programa, cambiamos ahí nomás y listo. Entonces, ya. Y acá, en esta de acá que dice costos por actividades, ahí tendría que ir como mínimo. La 67 va de cajón, esa es inamovible, y va a la 659, pero con la salvedad, como acaba de comentarlo Yalina, depende de cómo ustedes lo trabajan en su empresa. Si utilizan la 659 únicamente para sanciones, sería la 659 así, a 3 dígitos. Pero
Si tienen una divisionaria solo para sanciones, como tiene la Merced 6592, no hay ningún problema. En teoría, toda la 659 se debería excluir, de acuerdo al plan regulatorio, la última versión. ¿Correcto? Pero bueno, eso lo dejan saber. Y dos, antes habíamos puesto la 6391, ¿correcto? Habíamos colocado la 6391. Recuerden que habíamos colocado la 6391. Eso deben quitarlo, ¿correcto? Porque es lógico que ese costo financiero, sobre todo vinculado a las transacciones de recaudación, tiene que ir al costo ABC, pues. No amerita mayor duda. Y recuerden, otro error que he encontrado es que en vez de coma, algunos han puesto guión. El sistema no reconoce el guión. ¿Correcto? Pongan coma nada más. ¿Listo? Y con eso ya el sistema contable queda correctamente configurado para hacerlo. Con esta solución de acá, lo que hacen es garantizar de que sus reportes no les salgan en blanco, porque a varios les salía en blanco, no les procesaba nada. Es por esto. La pregunta es, ¿yo ingreso esto, Coco, y automáticamente me sale todo bien? No, señor, van a tener que volver a reprocesar para que el sistema actualice los indicadores de exclusiones. Tendría que volver a hacer costeo ABC de enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Si es que esto lo han tenido en blanco. ¿Listo? Entonces eso era la primera parte de la modificación. Ok, ahora sí nos centramos al primer caso, el caso de almacenes. Un segundo, por favor. Présteme atención. Es el caso más sencillo. Pero bueno, vamos a explicarlo con detenimiento, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Ya? Ya, listo, vamos. Présteme atención cómo lo he trabajado los almacenes, ¿ah? Voy a hacer acá unas notitas para que me sigan un poco el hilo. Está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que por el momento suficiente. Ok, número uno. Vamos a abrir logística. Vamos a abrir logística. Vamos a abrir logística. Logística. Este es el más sencillo, no se deben complicar mucho porque tampoco amerita mayor complicación, solamente es un tema de definición, ¿correcto? Listo. Ok. Este es el sistema de logística, ¿correcto? Lo tengo a junio del 2025 en el sistema. ¿Correcto? Cuando hablamos de almacenes, entonces voy a analizar primero a priori el reporte presentado al regulador. Este es el reporte generado, vamos a analizarlo primero y vamos a explicarlo completo para que vean cómo lo tienen que obtener. Voy a hacer un primer filtro de la cuenta 61. Aquí está, aquí he filtrado la cuenta 61. Correcto, vamos por el tema de almacén. Número uno, las UNAS, el almacén tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es asignar el consumo directamente a la actividad de destino, ¿correcto? O aplicarle un driver de distribución. Voy a explicarlo con detenimiento esta parte.
¿correcto? Entonces, aquí vamos con lo siguiente. Número 1. En esta actualización que he hecho, la SUNAS observó lo siguiente. Primero nos dijo que era asignación directa, luego nos dijo que era monto asignado, y en la última observación que he tenido con Cusco, pidieron que se haga referencia al consumo. Entonces, ¿qué hemos hecho con Cusco? Hemos hecho lo siguiente, ¿no? Ok, perfecto. Si ya no quieren ni asignación directa ni monto asignado, con Cusco hemos trabajado lo siguiente, hemos agarrado y hemos definido esto, ¿no? Uno más que se llama unidades de consumo. ¿Listo? Unidades de consumo. Muy bien. Luego de haber definido esas unidades de consumo, eso lo hemos colocado acá. Como ustedes pueden ver, 0,13. En la opción de parámetros donde dice inductores de almacén. Hemos hecho el proceso de costeo todo, y ya lo he explicado varias veces, y nos ha generado este reporte. Ahora, ¿qué diferencias hay de este reporte con las versiones anteriores? Número 1, vamos a ponerlo en amarillo. Primero, la transacción de la 61. La transacción de la 61 refleja efectivamente el consumo. Número 2, las siglas reflejan las siglas del driver UC, unidad de consumo, pero aparte ponen la etiqueta, unidad, correcto, rollo, litro, etcétera. Entonces ponen las unidades, ponen las etiquetas de la unidad de medida, o sea, qué cosa estamos retirando, ¿correcto? ¿Qué más observó el regulador? Cuando es asignación, cuando es consumo directo, correcto, cuando es consumo directo, el factor siempre va a ser 1. Ya se ha corregido. ¿Y qué más observó el regulador? Cuando, vuelvo a repetir, el consumo es directo, lo que tiene que ir en valor de inductor son las unidades consumidas, ¿correcto? Las unidades consumidas. O sea, ¿cuánto se ha consumido en el almacén? ¿Listo? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. ¿Preguntas? Y al final de todo esto va, obviamente, el valor del movimiento y todo ese tipo de detalles, el costo, de acuerdo al formato establecido. Ese es el primer cambio que se ha hecho en el almacén. Vuelvo a repetir. Si el regulador le dice, no quiero asignación directa, no quiero monto asignado, quiero que me refleje algo, un indicador o un inductor referente al consumo, bueno, la solución que le dimos nosotros es volver a lo que hicimos inicialmente. Creamos unidades de consumo, ¿correcto? Lo configuramos en logística, le colocamos acá el driver para inductor de almacén directo, 013. Cuando costeamos y generamos el reporte, nos sale así. Aquí está, unidades de consumo. Recuerden, siglas, ¿qué cosa contiene? Siglas contiene la sigla del inductor más la sigla de la unidad de medida de consumo. ¿Correcto? Cuando es consumo directo, el factor siempre va a ser 1. Y en valor de inductor, ¿qué cosa va? Va cuánto se ha consumido. 20, a ver, 2 rollos de papel higiénico, 50 unidades de papel membretado, etcétera. O sea, todo está totalmente bien organizado. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? La siguiente pregunta es, bueno, voy a ir adelantando. Después, ¿cómo se valida el almacén? La siguiente pregunta es, bueno, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Esa es la presentación final que se le ha hecho al regulador y aparentemente esa presentación es la que ¿cómo se llama? Se está utilizando y creo que es la que tiene mayor aceptación. Ya, es definitiva prácticamente. Sigamos analizando el almacén. Correcto. Ok, el regulador también nos dice, número 1, y tiene mucha lógica, ¿no? Útiles, por ejemplo, combustibles, por dar un ejemplo, aplícale la metodología, o sea, lo que ustedes le han presentado al regulador. ¿Correcto? Entonces, perfecto, o sea, lo que te están diciendo ahí es, ok, está bien, al 80 y tantos, 90% de las transacciones de almacén, entiendo yo de que tú los manejas directamente hacia su área de consumo. Pero hay ciertas operaciones de almacén que el regulador considera que no es tan fácil asignar las unidades de consumo y que requiere aplicar un criterio de distribución para hacer uniforme el costo.
Entonces ellos han puesto como ejemplo los útiles, los combustibles. En teoría, yo ya lo demostré que en el Ávalo se puede asignar todo a la unidad de consumo. Chachapoy ya les he demostrado en campo que lo hacen muy bien, pero sin embargo les piden aplicar criterios de distribución. Estamos simplificando su forma de trabajar. Entonces la pregunta es, ok, y a esto de acá, ¿cómo yo le aplico driver? Y esto es ojo para los contadores, ¿eh? Ojo para los contadores. ¿Correcto? Entonces, el primero que tiene que definir el contador es a qué le va a aplicar el driver. Quiero aplicárselo a útiles y a combustibles. Perfecto. Luego, lo que tiene que hacer el contador es agarrar y decirle al almacenero, pásame un informe de tus notas de salida de, por ejemplo, combustible y útiles. Y cuando estoy diciéndoles que les pase este informe, correcto, cuando estoy diciéndoles que les pase este informe, que estoy diciéndoles que le dé el número, como lo tengo acá, el número de la operación. Que les dé el número de la operación. El número de la operación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el contador tiene que aplicar un criterio de distribución y el contador necesita datos. ¿Correcto? Entonces el contador dice, ok, dame las operaciones donde yo estoy moviendo combustible y donde estoy moviendo útiles. Entonces el almacenero agarra, va a hacer un análisis de un mes o de todos los meses y le va a decir, estos son los números. Estos son los números. Entonces, ¿cuál es el dato que necesita el contador? ¿Cuál es el dato que necesita el contador? Bueno, el contador agarra y le pide también al almacenero, dame el reporte de los movimientos. Ah, perfecto. Eso lo puedo ubicar en su contabilidad, pero si gusta, se lo pide, ¿no? Aquí está el 811, que es es una salida por requisición, le da a imprimir, y aquí el almacenero le da la nota de salida. Correcto. El contador tiene la nota de salida. Y la pregunta es, ¿y qué necesita de la nota de salida? Acá tiene papel, un blog de autorización. El contador necesita este dato, el centro de costos. ¿Correcto? El contador necesita ese dato, el centro de costos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el contador lo que tiene que hacer es aplicar la fórmula a ese centro de costos. A ese centro de costos. ¿Correcto? Entonces, en resumen, para hacer aplicación de drivers en almacenes, primero hago una recapitulación, por favor. El contador tiene que definir qué operaciones van a ir o se le va a aplicar drivers. Por lo que he visto en el manual, básicamente son dos, útiles y combustible. No sé si ustedes han presentado más. Eso ya depende de lo que ustedes han presentado su NAS. Correcto. Una vez que tiene identificado, correcto, las operaciones a las cuales le va a hacer, le va a aplicar driver de almacén, el contador tiene que pedir ¿qué cosa? Dos cosas. Una o la otra, ¿no? El detalle de las operaciones, o sea, cuáles han sido los movimientos, las salidas de combustibles y de útiles, y tiene que evaluar qué centros de costos ha utilizado el operador de almacén. ¿Qué centro de costos ha utilizado el operador de almacén? ¿Listo? Entonces, aquí tienes esos dos detalles, ¿no? ¿Qué centro de costos ha utilizado el operador de almacén? ¿No? Entonces, lo que le va a dar el almacenero va a ser las notas de salida, perfecto, le va a dar la nota de salida, y aquí el contador tiene el insumo, que es el centro de costos. Correcto, que es el centro de costos. Listo. El contador ya lo que ha obtenido es, ok, por ejemplo, estoy haciendo en mi ejemplo, el contador dice, ok, yo he evaluado todo lo que hace el almacenero y me mueve siempre estos centros de costos. Siempre me mueve estos centros de costos. ¿Correcto? Entonces, lo que tiene que hacer ahora el contador es, ok, implementar la fórmula. Listo. Entonces, ¿qué hace el contador? Pues el contador se va a su sistema contable
se va a su tabla, se va a su matriz a sus costos por actividades, a su matriz de aplicación de drivers, y aquí tiene toda la interfaz para implementar sus fórmulas. Por ejemplo, yo ya lo trabajé con la fórmula de almacenes, ¿correcto? Con la fórmula de almacenes. Le voy a dar a imprimir para que la vean en pantalla, ¿correcto? Entonces, observen bien cómo he implementado la fórmula, ¿no? He creado varios almacenes, aquí están los centros de costos, aquí están las actividades, y aquí está el driver, y aquí están los valores del driver. ¿Correcto? Entonces, ahí he implementado la fórmula que se va a utilizar. Entonces, el contador lo que hace es crear esta fórmula, ¿no? Entonces, para crear una fórmula, ¿cuál era el insumo? El insumo es, correcto, el centro de costos, correcto, y luego las actividades por cada centro de costos, el inductor que van a utilizar, correcto, y los valores de inductor que van a utilizar. Tiene que tomar ese tema. Entonces, la pregunta que me hicieron en Chachapoyas en campo fue la siguiente. Coco, ¿voy a tener que crear una fórmula por cada nota de salida? No. Si ustedes se dan cuenta en la explicación que les estoy dando, lo que interesa realmente, ¿qué cosa es? El centro de costos. Entonces, ¿yo cómo armaría mis fórmulas para distribuir en el almacén, para este ejemplo que doy de útiles y combustibles? De la siguiente forma, me voy a mi sistema contable y digo, nuevo, fórmula de distribución combustible. ¿Correcto? Listo. Aquí adiciono, voy a poner 2 centros de costos. ¿Listo? Lo marco como servicios y almacenes. ¿Correcto? Y por cada centro de costos, yo agrego, este no tiene actividades, creo. Este no tiene actividades, vamos a eliminar. Voy a adicionar otro. Agrego 2 o 3 o n actividades. ¿Correcto? Aquí le coloco, por ejemplo, para asesoría, genere, de esto de acá voy a utilizar horas hombre, por eso. Bien. Una consulta, Coco. Ahí cuando nosotros elegimos el centro de costo y está relacionado a las específicas, estas específicas que el sistema muestra es lo que está relacionado en la tabla de asignación, ¿no? Que Correcto, se ha configurado. correcto. Ya. Eso es clave, sin eso no funciona. Sin eso no funciona nada. Entonces, observen bien la fórmula, por favor. Yo estoy creando una fórmula, aquí le puedo poner fórmula para la distribución de combustible del almacén. Entonces, yo creo una fórmula con todos los centros de costos, pero los centros de costos que voy a utilizar solamente para el movimiento de combustible. ¿Correcto? Y noten que por cada centro de costos, inclusive yo puedo utilizar drivers distintos. Entonces yo voy creando la fórmula. Entonces, ¿qué le digo? Que cuando yo utilice este centro de costos en un consumo de almacén de asesoría jurídica, el driver a utilizar va a ser horas hombre y se va a dividir entre 100 y 160. Cuando yo mueva consumo de combustible en el archivo central, el driver ya no va a ser horas hombre, sino va a ser número de entregables 3 y 5. Entonces, en la fórmula que yo armo para almacenes, ojo, la fórmula que yo armo para almacenes, ¿correcto? Yo vuelvo a repetir, defino, en este caso, combustible. ¿Cuántos centros de costos muevo en combustible? Y por cada centro de costos que yo muevo en combustible, le voy aplicándole la fórmula de distribución. ¿Qué significa? Las actividades, el driver y los valores de driver. Esa es la forma en la cual se van armando las fórmulas. O sea, no tienen que armar una fórmula por cada nota de salida.
sería perder el tiempo. Lo que tienen que armar es una nota, un formulario, en este caso por rubro. En este caso, para combustible y agregados, esta es mi distribución. Y eso es lo que ustedes le han presentado al regulador, me imagino. Lo tienen ahí y le han actualizado. Y me dirán ustedes, Coco, ¿y esa fórmula la utilizo para útiles de oficina? No. Tienen que tener una fórmula por rubro. Esta es mi fórmula de combustible y luego puedo crear mi fórmula de distribución de útiles. Correcto, también viene acá, fórmula de distribución de útiles de oficina. Correcto, le agrego los centros de costos. Le agrego los centros de costos. Ahorita les doy el pase un minutito, por favor. Y le coloco la actividad que corresponda, le coloco la actividad que corresponda y listo. Y le coloco el driver, obviamente, ¿no? Acá, por ejemplo, es número de trabajadores, 5. Y aquí desarrollo y presupuesto. Un segundito, por favor, ahorita le cedo la número de entregables, orden de trabajo, ¿no? Orden de trabajo. Estoy haciendo el ejemplo 4 y 6. Entonces, cada fórmula está asociado al tipo de, le voy a actualizar y listo, ya la tengo actualizada. Entonces, para consumos, elaboro una fórmula por rubro, en este caso, para el rubro combustible, para el rubro útiles, pero cada una de estas fórmulas tiene que contemplar los centros de costos que se han movido a la hora de hacer ese tipo de salidas. Ahora sí, había pregunta de Carlos, no sé si hay otra pregunta más en la sala. ¿Preguntas? Sí, buenos días, ingeniero. En este caso, si va a existir una sola fórmula por combustible, una sola fórmula por útiles de oficina, esta fórmula tiene que contemplar todos los centros de costos y todas las actividades específicas que supuestamente consumen estos suministros. Así es, los centros de costos y a partir de ahí le asignan las actividades. El dato que te tiene que dar el almacenero es los centros de costos. Y a partir de ahí tú le asignas ya el criterio de distribución. ¿Qué significa? Las actividades, los drivers y los valores de drivers. Correcto. Es correcto. Una consulta. Estamos viendo, por ejemplo, acá en una nota de salida de un documento, que dentro de eso tenemos, por ejemplo, combinado combustible, papeles, o sea, una A eso voy al combinación. final. Eso también yo lo he visto. Déjame terminar esta parte y toco esa parte. Esa Ah, parte ok, ya la he visto. ya, Sí, 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 ya. sí. Ya. Hay solución. No hay problema. Ya, A ver, ¿alguna otra pregunta con lo que acabo de explicar? O sea, tienen que elaborar fórmulas, correcto, fórmulas ¿cómo se llama? Por rubro, útiles y combustibles. Entendiendo que, présteme atención, ¿cuál es la premisa? La premisa es que básicamente el movimiento de salida no está, correcto, no está mezclado. ¿Qué significa mezclado? Justo lo que acaba de decir Yali. Que mezclan el combustible con las botas, con alimentos y todo ese tipo de cosas. Ya, entonces, este esquema es cuando ustedes tienen muy bien estructurado su movimiento de atención y de despacho. Es decir, lo trabajan por rubros, combustibles agregados, útiles, herramientas, accesorios, alimentación, vestido, etc. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Preguntas. 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 Eso deben de tenerlo bastante claro. ¿Correcto? Ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte es cómo lo utilizo, cómo lo aplico. Ya tengo creadas mis fórmulas. Muy bien. Una consulta, disculpe que te corte. Cuando creaste ahí una fórmula, le pusiste un valor, por ejemplo, 4 5, ese valor se va a poner en toditos, ¿no? 4 4 5 cuando creaste la fórmula. Cuando he creado la fórmula, voy a imprimirlo.
Vamos a poner en pantalla. ¿Qué cosa le coloco? Para todos en general. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué les he pedido acá? A ver, vamos a recapitular. ¿Por qué les he pedido que le pidan al almacenero el movimiento y los centros de costos? ¿Por qué? Primero, el centro de costos me sirve para crear la fórmula y el movimiento me sirve para utilizarla. Pero vamos por el centro de costos. Cuando yo les digo que el almacenador tiene que entregarle todos los centros de costos que ha utilizado en el movimiento, por ejemplo, de combustibles, ¿correcto? Es para eso, presten atención. Cuando yo creo la fórmula, yo lo que hago es, primero, como le pongo la cabecera, ¿no? Fórmula de distribución según corresponde. Y luego le coloco el centro de costos. Este centro de costos es el que me ha enviado el almacenero. Y luego de que tengo el centro de costos, coloco las actividades. Luego que coloco las actividades, coloco el driver y luego coloco el valor de driver. Es una secuencia. Exactamente igual a lo que tienen en la metodología SUNAS. Ese es el orden. Y lo que preguntaba Carlos hace unos minutos, ¿no? A partir de los costos, yo determino qué actividades. Y cuando tengo las actividades, determino el driver. Cuando tengo el driver, asigno el valor de driver. Y con eso hace la distribución, como lo vamos a ver en un minuto. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿El valor del driver, cómo lo determino o es la cantidad de salidas de almacén? No, en este caso no es la salida de almacén. Muy buena pregunta. Cuando tú le aplicas driver al consumo, ya te olvidas de la salida de almacén. Ahorita lo voy a mostrar con el resultado. Se van a dar cuenta de la diferencia. Bueno, lo real es que en el Avalon ustedes pueden hacer las asignaciones directamente a la unidad de consumo, a la actividad de consumo. No es necesario aplicar driver, pero a veces nos piden las metodologías. Entonces, cuando tú haces una asignación directa de consumo, el valor que te sale acá en el valor de inductor es el valor de la salida, o sea, las unidades físicas consumidas. Cuando tú le aplicas driver, ya no sale eso, sino qué cosa te va a salir. Como lo vamos a ver en un minuto, lo que te va a salir ahí es el valor de inductor. Es el valor de inductor. Y el valor de inductor es el criterio bajo el cual tú lo estás distribuyendo. Ahí se pierde ese dato. Por eso que cuando he hecho mis comentarios, en general, no es por llevarle la contra a nadie, sino digo, en el Avalon ustedes pueden hacer la asignación prácticamente directa a la unidad de consumo, por lo tanto, es mucho más preciso que hacer cualquier tipo de factorización. Pero la SUNAS tiene una lógica que me parece válida también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la empresa ha contabilizado el combustible en bolsas y no lo ha distribuido bien? Bueno, el driver ayuda a mejorar la distribución a nivel de valor, más no a nivel de cantidad. ¿Correcto? Entonces, ese es el detalle. No sé si Yalina respondió a tu pregunta, Doris, a tu pregunta. ¿Está claro? No, o sea, lo que no entiendo es cómo determino de dónde obtengo el valor del inductor, esos 4, esos 6 que están ahí. Pero Pues eso lo que, tiene que eso ustedes lo tienen que haber propuesto en su metodología. o sea, Si no lo, han tengo pro- que, si no lo han propuesto, no lo utilicen nada más, no tienen por qué usarlo. Eso lo tienen que haber propuesto en su metodología. Por ejemplo, en Chachapoyas, que he tenido el gusto de estar, vuelvo a repetir la semana pasada, ellos he visto que han tomado información de campo y tienen los valores emitidos por las áreas usuarias. Ellos tienen información. Eso lo voy a tocar al final de esta relación de charlas que voy a dar, porque eso es las famosas directivas, que eso lo voy a tocar al final, ¿no? Pero primero es la parte práctica y luego veo al final las directivas. Entonces, es el detalle. Esto de acá que tú dices, Doris, este valor 4 o 6 debe estar en tu presentación a la SUNAS. Si tú no le has presentado distribución de útiles o de combustible, pues para ti todo es directo. Pero si alguien ha presentado distribución de útiles y combustible, ya la cosa cambió. No sé si estoy siendo claro para todos. ¿Alguna pregunta, por favor? Podría ser algo así como que si digamos, este centro de costo con esta nomenclatura, yo podría decir si apliqué el PUR, el porcentaje de uso, y yo le digo, para esta Ah, actividad utilizo el 4% y para esta el 6% y me hace la tu unidad. driver puede ser un PUR tranquilamente. Claro, 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 claro. Esto de aquí es un driver que yo he puesto como ejemplo, ¿no? Pero puede ser PUR, puede ser cualquier kilometraje, puede ser cualquiera.
En este caso, el valor del inductor no sería las horas uso o los kilómetros recorridos por cada unidad de... Horas uso, kilómetros recorridos, dependiendo del tipo de unidad, correcto, correcto. Ahora, en Un la ejemplo, fórmula que es genérica se tendría que poner un promedio tentativo y ya cuando se ejecuta una nota de salida específica tendríamos que fijar los datos exactos, los exacto, valores exactos. exacto, exacto. Ahora, la distribución siempre va a aplicar para toditos, así como lo he definido, ¿no? 4-6 para todo lo que encuentre para, digamos, esta fórmula, ¿no? En todos los movimientos. Esa es una muy buena pregunta. Esta distribución que acá está el ejemplo 4-6, por eso que acá les he puesto este detalle, y tu pregunta todavía no la respondo, la que quedó en el tintero. Esa distribución 4-6 aplica a todos los movimientos, a todos los ítems que están acá. En el movimiento, por ejemplo, 8-11. Vamos a la pantalla. Me voy al 8-11. Voy a darle a imprimir. Esa distribución de 4-6 aplica no a uno en especial, sino aplica al papel y aplica el bloque. O sea, aplica todo. Todo lo que está en el movimiento. Esa es una muy buena pregunta. ¿Correcto? Porque la fórmula de distribución se aplica a la nota de salida. No se aplica a un ítem en especial, se aplica a la nota de salida. Combustible, puede ser combustible 84, 95, puede ser un valor agregado que es el aceite, etc. Entonces, eso se aplica a todo esto. O sea, ese factor 4-6 se aplica acá, se aplica acá. ¿No? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más para continuar? ¿Ninguna? Una consulta, si tú no quieres, digamos, definir estas fórmulas acá en la parte de contabilidad, tú puedes aplicar ya directamente el UC que decías y por la cantidad usada ya le das el detalle y puedes mantener eso, ¿no? Es que siempre lo he dicho desde el inicio, en el agua no se puede hacer eso. Y he visto empresas como Emusap que lo tienen bien desagregado. O sea, técnicamente en el Avalon aplicar fórmulas de consumo, estoy hablando a nivel de programación, no de metodología. No sería necesario porque el Avalon te permite desagregar toda esa información. Pero si ustedes han presentado en su metodología fórmula de distribución, pues les estoy dando la solución para aplicar la fórmula de distribución. Eso ya depende de cómo cada empresa ha presentado su documento. Eso ya no lo puedo decir yo. Lo que tenemos que hacer como empresa es entregarles la solución a todas las posibilidades que se hayan dado. ¿Correcto? Eso ya depende de ustedes. No sé si hay otra pregunta más. Correcto. Ahora, tenemos definidos los útiles, tenemos los movimientos, tenemos los costos, hemos implementado la fórmula. ¿Cómo asignamos la fórmula correcto a esa operación? También es sencillo. En Chachapoya me preguntaron si el costeo por actividades se hace durante el ejercicio contable mensual que están obteniendo el estado financiero. La respuesta fue no. Para hacer costos ABC necesito el balance cerrado. Punto número 1. Necesito el balance cerrado. No lo puedo hacer así en paralelo. No es como el costo de producción, que es totalmente distinto. Recuerden que el costo de producción, están los contadores acá, es un insumo fundamental para que me cuadren los estados financieros completos. Tanto la situación financiera como los estados de ganancias y pérdidas. En el costo de ABC, no, porque el costo de ABC jamás va a llegar a los importes del costo de producción. Por lo tanto, técnicamente, a nivel de acumulado, el costo por actividades siempre va a ser menor que el costo de producción. Por lo tanto, va a ser menor a los costos contables registrados para obtener el estado financiero. Entonces me preguntan, pues, esto lo tengo que hacer en paralelo. Ese es el peor error que pueden cometer. ¿Correcto? Algunas tareas sí, por ejemplo, la asignación de driver, la asignación de actividades que pueden variar una que otra. Pero el cómputo final lo tienen que hacer cuando ya el contador dice mi balance está cerrado. O sea, a partir de ese día arranco.
y empiezo a pedir información de ABC de todas las áreas. Porque ya el contador tiene su número en la contable y por lo tanto ya puede empezar a validar. Porque en algunas transacciones, como planillas, como CAJ, como por ejemplo la 63, la 61, tiene que estar obviamente bien cuadrado el tema, ¿no? En algunas operaciones. Entonces el contador necesita eso. Entonces aquí viene el otro tema. La pregunta es, ok, ya tengo, vuelvo a repetir, para no perder el hilo, tengo mi material, tengo mis salidas, tengo mis costos, con mis costos he elaborado mi fórmula, todo lo tengo muy bien. Ahora, ¿cómo hago que el almacenero lo utilice? ¿Correcto? Simplemente al almacenero se le da una indicación. A todos los movimientos, salidas de combustible, fórmula 5. Fórmula 5. El contador es la única indicación que tiene que dar, o sea, no se tiene que complicar. El almacenero ya sabe, ya. A todas las salidas de, por ejemplo, de útiles, fórmula 4. Esa es la única indicación que le tiene que dar al almacenero una sola vez al contador al almacenero. El contador por única vez trabaja todo su formulario y le dice al almacenero, ¿sabes qué, compadre? Para todas tus salidas de combustible, asígnale esta fórmula. Y para todas tus salidas vinculadas a útiles, asígnale esta fórmula, la 4. Entonces, lo único que va a hacer el almacenero, que lo conoce perfectamente, bueno, ya, ok, me voy acá, la 861. ¿No? El almacenero sabe perfectamente, ¿no? Agarra, ya, ok, esta es. Listo, ya, muy bien, me voy acá, me voy a esta opción que se llama modifica nota de ingreso y salida, marco salida, tengo el mes, tengo el almacén, pongo el movimiento, le doy filtrar y listo. Le doy, necesito aplicar una fórmula y le indico la fórmula que voy a aplicar. Y le doy actualizar y se acabó. Eso es lo único que hace el almacenero. Le tomará 2, 3 minutos. Ya está. Ahí terminó. Y eso es lo que tiene que hacer al cierre de cada mes con la confirmación del contador de que el estado financiero está cuadradito. No hay más. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Cuando hacemos ese proceso, por decir de abril, que ya está, ahí le podemos modificar, ¿no? Ahí en Claro, o ese sea, la pregunta que también de repente no me la está formulándome del todo bien, Yalina, es, ya estoy ahorita en julio, ¿y eso lo puedo aplicar enero, febrero y marzo? Por supuesto, por supuesto. Haces tu fórmula y le dices al contador, en las salidas de enero, febrero y marzo, pone la fórmula. Aquí cambia solamente el periodo. Y vuelven a calcular el coste ABC, que ahorita vamos a trabajar en ese tema. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. Solamente estoy tocando almacenes. Creo que pensé que iba a ser más rápido, pero va a demorar un poquito más. Así que el lunes continuamos con servicios y patrimonio. Ya 1 hora para cada uno. Pero que quede totalmente claro el tema de almacenes. ¿Correcto? Entonces, eso lo tiene que hacer el almacenero. Eso no les genera al almacenero mayor tipo de estrés. ¿Correcto? Y la pregunta es, ¿cómo se debe ver el RCA? ¿Correcto? ¿Cómo se debe ver el RCA? Muy bien. Luego hacen su costeo, voy a tocarlo al final. Me interesa que vean el resultado final. ¿Correcto? Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Observen bien acá. Aquí he filtrado la cuenta 61. ¿Correcto? La cuenta 61. Y todos estos que están acá son unidades de consumo. Por lo tanto, como les he explicado al inicio, entre comillas, todo el consumo va a una determinada actividad. Hagamos un pequeñísimo cambio. ¿Ya? Un segundo, por favor. Observen este de acá.
¿Se acuerdan de la nota de salida que acabo de hacer, que tenía block? Correcto, la 811. Observen bien, ¿ah? La 811. Me voy al almacén. Me voy acá. Correcto, me voy acá. Selecciono la 811. Le doy a imprimir. Correcto. Y aquí está el block. Aquí está el papel bond y aquí está el block. Correcto. Aquí está. Listo. Muy bien. Vamos a nuestro reporte. Noten la primera diferencia. La primera diferencia es que ya no tenés unidad de consumo. ¿Qué aparece? Horas hombre, porque a ese movimiento le he aplicado fórmula. La segunda diferencia es que acá ya no aparece el consumo, sino aparece el valor de inductor. 2030, que es el que yo he utilizado. ¿Correcto? La tercera, el factor obviamente se calcula a partir del valor de inductor. Y la cuarta es que el movimiento, que es 44.49, aquí ya está distribuido. Acá está, lo pueden ver ustedes acá mismo. 44.49, ahí está. Está distribuido en el inductor que está en la fórmula. ¿Correcto? Y aquí está. Si suman estos dos, me da 44.49. ¿Correcto? El sistema ya lo hace automáticamente. Ahí aplicó la fórmula. Entonces aquí respondo lo que dice Doris. Cuando aplica fórmula, ¿aquí va a ser las unidades consumidas? No, eso no puede ser, Doris, porque ahí tiene que ir el valor de inductor que estás utilizando para hacer la distribución. Este valor de inductor sustenta el factor que está acá. Y aquí aparece el inductor. Acá, ¿qué te dice? Yo estoy distribuyendo este block en horas hombre y en la unidad de medida que se utilizaba es block, nada más. Pero lo estoy distribuyendo utilizando horas hombre, no unidades de consumo. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Una consulta, ahí cuando mostraste el reporte ese de que sale de almacén, ahí habían dos estos, ¿no? Y el otro también. A ver, vamos a ver. Eso lo voy a explicar ahorita. Un segundito, por favor. Ah, ya, disculpa. Aquí Ya. solamente he analizado el blog. La pregunta no, la pregunta es buenísima porque si ustedes hacen mal el filtro, lo más probable es que la solaridad no cuadra, pero realmente sí cuadra. Entonces, vamos al tema. ¿Ya? Entonces, se ha entendido de cómo aplica la fórmula, ¿no es cierto? Agarra el movimiento, en este caso el movimiento que está en el almacén, el 44.49, lo agarra, correcto, le aplica la fórmula de distribución, en este caso estoy utilizando horas hombre, con 20-30 de valor de inductor, lo factoriza, correcto, esto me suma 1, acá está el valor total 44.49, que es coherente con el movimiento, y la suma de estos dos me da el 44.49. Está perfecto. Pero sigamos haciendo más cositas acá, ¿ok? Vamos acá a quitar algunos filtros y voy a hacer lo que dice Yalina. Porque también el error es, ¿cómo se llama? Que a veces ustedes hacen un filtro, la SUNAS agarra, suma, no da 1, no cuadra. Y no es así. Mucha atención a esto. Ya, voy a quitar esto de acá. Voy a borrar el filtro. Ya, voy a volver a hacer el filtro, présteme atención, voy a filtrar si la 61 se queda como filtro. Y acá voy a hacer un filtro que es el siguiente. Voy a agarrar y voy a colocar lo que está acá. Lo que está acá, el 811. Listo. Ya, acá está lo que me dice Yarina. Si se dan cuenta ustedes, correcto, la nota de salida que contenía, vamos a la nota de salida, contiene papel bond y contiene blog. Aquí está el papel bond y aquí está el blog. Ahora, ¿por qué sale esto? Bueno, yo he filtrado la 61, correcto, consumos, y he agarrado y le he dicho al sistema, ok, filtro el asiento contable, la 811. Filtro el asiento contable, la 811. ¿No? Porque ustedes saben, los contadores, muy bien que el asiento contable de la salida es el número de la transacción, la 811.
Entonces ahí lo tengo, ya lo tengo en pantalla. Entonces me voy donde el regulador agarra, pin, y horrible, no suma 1. No, señor. Correcto. Luego de que he filtrado el asiento contable, ¿qué filtro adicional le hago? ¿Cuál de los dos movimientos o dos ítems estoy moviendo? ¿Por qué? Porque el análisis es por línea, o sea, por cada ítem, papel, blog, papel, blog. Entonces, le digo, por si acaso, aquí este movimiento tiene papel bond y tiene blog. Si queremos analizar uno, ok, esta vez analicemos el papel bond. Listo. Ahí está el papel bond. Suma 1, perdón, suma 1, y aquí me suma los 102.25. Perfectamente cuadrado. Entonces, esa es la forma en la cual se gestionan los almacenes con fórmula. El sistema lo va a colocar con la fórmula, con el inductor de la fórmula, lo va a distribuir de acuerdo a lo que tengan ustedes escrito en la fórmula, a los valores de inductor de la fórmula, ¿correcto? Y este valor de inductor no es el consumo, sino es el valor de inductor que está en la fórmula. Pregunta de Doris de Hilo, ¿correcto? Y así lo distribuye. Como ustedes pueden, cuadrar. ¿Y cómo lo filtro? Lo filtro por el número de la operación contable, que es el número de la nota de salida, y dentro de la nota de salida, ¿por qué lo filtro? Lo filtro por los ítems que se están moviendo en la nota de salida. ¿Correcto? Ese es un tema importante a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Preguntas? Con eso tiene resuelto el almacén. Falta una pregunta que me dejó Yalina, que la voy a responder al final. Con eso tengo almacén totalmente controlado con los parámetros que pide el regulador. No falta absolutamente nada. ¿Correcto? No falta absolutamente nada. Ya, le hemos modificado un poco las etiquetas para que se entienda mejor. Estoy explicando la forma de cuadrarlo, de dónde se saca cada operación. Han visto cómo está en logística la operación. ¿Correcto? Entonces, todo ese tema creo que está clarísimo. Faltaba responder la pregunta final de una pregunta de Yarina muy interesante. ¿Qué pasa si yo en mis notas de salida, tengo mezclado herramientas útiles de oficina, ¿cómo se llama? Combustible, o sea, tengo una mazamorra de ítems ahí. La respuesta es una sola, no puedes aplicar fórmula. Tendrías que aplicar solamente consumo. Es lo más exacto. La SUNAS te va a observar eso. Tú dile que no, lo que tendría que decirle es que nosotros, y le tienen que mostrar un movimiento contable, lamentablemente como EPS, no somos ordenados a la hora de asignar el consumo, lo mezclamos todo. Entonces lo que tendrían que hacer es cambiar las políticas de asignación de consumo de almacén, es decir, que no sea un consumo por bolsa donde empaquetan todo, sino combustible, útiles, herramientas, hacerlo muy bien desagregado. No sé si con eso respondo tu pregunta, Yalina. Eso también me lo preguntaron, no me acuerdo dónde, pero no fue en Chacha. Correcto, pero me lo preguntaron. Yalina, ¿está claro? Está bien. Sí, sí. Gracias, más bien. Ahí no hay vuelta que darle. Ahí no, si tú tienes ese caso, no puedes, o sea, en lo histórico, en lo que es de los meses anteriores, no vas a poder aplicar ningún tipo de fórmula. La fórmula vas a tener que establecer una fecha de corte de ahí para adelante. De ahí para adelante. ¿Correcto? Eso tienes que tenerlo en cuenta. No puedes aplicar fórmulas si tienes ese tipo. Y pasa, porque no es solamente de tu EPS. No sé si hay alguna pregunta más. Ya, quiero finalizar con algo que es importante. Todo el mundo piensa que esta función de acá, que se llama inicializa costos ABC, la tienen que hacer todos los meses. ¿Correcto? La respuesta es no. La respuesta es que la empresa tiene que establecer una fecha de corte. ¿Correcto? Esta función es una función que se utiliza para llenar datos
que no existían cuando ustedes hicieron las operaciones y estaban en el proceso de implementación de costos ABC. Entonces, la empresa tiene que definir una fecha de corte. ¿Qué implica definir esa fecha de corte en logística? Que a partir de esa fecha, esto que está acá ya no lo van a usar más, porque toda la información ya viene registrada en el pedido. Ya viene registrada en el pedido. En Chachapuyas hicimos una capacitación al personal. Es decir, ya en el pedido viene la actividad, y esa actividad se hereda en la orden de compra, se hereda en la cotización, se hereda en la factura. Entonces, esto de acá deben llevar un acuerdo interno en la EPS, ¿correcto? ¿Cuál es su fecha de corte? Y a partir de ahí no vuelven a utilizar más porque ya todo está entrando por el pedido por conducto regular. Ese es otro tema clave, porque me lo han preguntado y eso aplica para patrimonio, para nómina y para todos, pero estoy enfocándolo en logística. Tienen que definir su fecha de corte. Ahora, la pregunta es, Coco, ¿cuándo defino la fecha de corte? Bueno, básicamente cuando yo diría que podría ser un corte bueno el agosto, porque tienen que regularizar los pedidos pendientes de atención que están en cola. Yo creo que en agosto ya podrían ir básicamente pasando a un modelo 100% orientado a ABC, sin utilizar ningún proceso de regeneración. ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, hoy día entonces estamos cerrando el proceso de almacenes, ya el de planillas lo había cerrado, el de finanzas lo había cerrado. El de almacenes me tomó un poco de tiempo porque me observaron empresas como Huancavelica, como por ejemplo Chincha, que no les cuadraba, no les salían los reportes. Entonces he tenido que hacer varios análisis y me he dado cuenta que era un tema de configuración que tiene que de todas maneras resolverlo, ¿no? Entonces el tema de almacén está totalmente cerrado, está publicada la actualización. Sí, Para antes que que esté cierre, en forma, lo pueden bajar y lo pueden tener ya listo, ¿no? Les recomiendo que actualicen no solamente logística, sino actualicen, por favor, ¿cómo se llama? Patrimonio, porque para el taller del día lunes, para que vean los cambios que tenemos ahí. Sí, había alguien que quería tomar el micro, no sé quién es, antes de cerrar. sí, Coco, discúlpame, esa Ah, partecita donde tú ingresaste para modificar el almacén y ponerle la fórmula, ¿dónde es? Si me la puedes mostrar. configuración, mantenimiento de tablas, perdón, disculpa, utilitarios, modifica notas de ingreso y de salida, y ahí está. Ah, ya, gracias, disculpa. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir, analicen ya todo su movimiento de almacén, ya se les ha explicado todo a detalle, correcto, se les ha explicado todo a detalle, y ¿cómo se llama? Este video también lo voy a subir en el transcurso del día, tengo un pendiente, lo pueden revisar. Entonces, ¿cómo se llama? Lo ideal sería el que lo empiecen a aplicar y que, vuelvo a repetir, establezcan una fecha de corte. ¿Por qué les indico una fecha de corte? Porque en la última reunión que voy a tener con ustedes en este grupo principal de ABC, que es el más antiguo, les voy a dar mi opinión sobre las directivas que las unas no es que las critique, sino cómo van a encajar esas directivas en el software. Porque lo que dice SUNAS es bien cierto, o sea, cada uno de los números que pongan en valor de inductor tiene que estar sustentado en un documento. Lo dije desde el comienzo. Lo que pasa es que ahora ya están publicando las directivas y las formas como tienen que ir haciendo. Pues ese tema también lo voy a explicar en su momento, ¿no? Entonces, estamos ya en la última semana de cierre. Quiero cerrar esta semana de fiestas, como lo tenía previsto. Correcto, nuestra próxima reunión sería el lunes a las 9 de la mañana temprano, porque me imagino que mediodía ya van a descansar. Entonces, ahí continuamos con servicios y continuamos con patrimonio. Espero que nos alcance. Creo que sí nos va a alcanzar 2 horas, 1 hora para cada Buen uno. día, Jorge, una pregunta. Sí, Buen día. Estamos voy Jorge a... Charlas Agostino de EPS Moyobama. Ajá. Te comento, nosotros hemos presentado una propuesta de recurso empleando inductores, ¿no? Pero ahí en tu ejemplo, cuando nos has hecho ver,
ahí hay un valor de inductor. Sí, El valor de inductor yo no lo encuentro acá. ¿Con quién lo puedo ver eso? es lo que, es lo que expliqué en este caso, lo expliqué al inicio, que es una buena práctica de chachapoyas. Vamos al ejemplo. Vayamos con el ejemplo, ya, para que esto quede clarísimo. Por ejemplo, voy a crear una fórmula acá, préstame atención, voy a crear una fórmula, por ejemplo, voy a hacerla más precisa, ¿ya? Voy a crear una fórmula que se llame de nuevo, es fórmula de aplicación de combustible o maquinaria pesada. ¿Ya? Maquinaria pesada. Correcto, le marco acá y acá le indico que es distribución de combustible, maquinaria pesada. ¿Listo? Evalúo las notas de salida, de consumo, y el área de almacén me dice, ok, para maquinaria pesada utiliza este de acá, servicio de mantenimiento de equipo pesado, y utiliza, por ejemplo, este otro, ese nomás para empezar. Ya, ese. Luego, tú cuando has hecho tu propuesta, sigue, por ejemplo, el Excel que debes tener ahí. En la propuesta debe estar qué actividades están involucradas. Una, dos. Luego, en tu propuesta tiene que estar el driver. El driver debe ser, por ejemplo, horas o kilómetros recorridos. Y la pregunta tuya es, ¿qué cosa le coloco acá? ¿De dónde saldría este 100 que le estoy poniéndole por acá? Y este 140. La pregunta tuya es, ¿de dónde sale este 100 y este 140? Eso es lo que ha hecho bien Chachapoya. Chachapoya lo que ha hecho es solicitar a campo estos valores. Estos valores no los inventa el contador, tienen que venir de algún lugar. Y lo normal es que me lo informe el área operacional, o el área de mantenimiento, o el área de trabajo de campo. Alguien me tiene que decir más o menos qué kilometraje en promedio se utiliza para hacer ese tipo de detalle. Y aquí me adelanto. Las directivas de SUNAS lo que son es esto. Las directivas de SUNAS no son más que los formatos para recuperar esa información, que los tienen que tener almacenados, guardados, para cualquier tipo de auditoría regulatoria. Las directivas son eso. Las directivas son los formatos donde ustedes van a recopilar ese dato. Sino que ahora, por ejemplo, Chachapoya lo hace con informes. ¿Me corriges, Carlos? Ustedes piden informes a las áreas y las áreas responden. Sí, exactamente. Correcto. Entonces, la directiva, ¿qué cosa es? El formato oficial en el cual van a recopilar la información y que va a ser auditado. Me adelanto a lo que voy a hacer al final. No sé si he respondido, Faustino, a tu pregunta. Sí, está bien, profe. Entonces voy a coordinar para los informes respectivos cada fin de mes, con sesiones financieras para procesar esas cosas. Muchas gracias, profe. Ya, ok. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Coco, esto ayuda, esto que estás explicando cuando uno define las fórmulas, ya define por ahí las actividades específicas, ¿no? Porque cuando uno reprocesa, por decirlo así, y no define, por ejemplo, este tema de fórmula y toma pues esta como, entre comillas, asignación directa o unidad de consumo, el sistema Sí. la actividad específica toma aleatoriamente, ¿no? Una, ¿no? Eso también es una buena pregunta. Excelente. Por eso que acá acabo de decir que tienen que establecer una fecha de corte. Porque cuando ustedes hacen esto, hace lo que tú dices. El sistema genera por prioridad una actividad. Cuando establezcan la fecha de corte, el sistema lo que va a utilizar es la actividad que ha registrado el usuario en el pedido, ya no la modifica. Por eso que les estoy diciendo que tienen que establecer una fecha de corte. Esto de acá no lo deben utilizar siempre. Esto de acá es una función para generar información para iniciar el proceso de puesta en producción. Nada más. Es un utilitario. Por eso les digo en general a todos, tienen que establecer una fecha de corte y esto ya no lo vuelven a utilizar. ¿Preguntas? Sí, porque nosotros hemos tenido observaciones donde las actividades específicas no cuadran, digamos, con el recurso, ¿no? Entonces ahí Ya, nos pero han observado. ese es otro problema y eso también me ha pasado con Sedacusco. ¿Cuál es el problema? Se lo dije desde el inicio de la implementación. Esa observación también la he tenido yo con Sedacusco.
¿correcto? ¿Y cuál era el problema? El problema era tan simple como esto. El problema es que la SUNAS, que es lógico, correcto, cuando hace la observación se da cuenta al toque, ¿o no? Perdóname. El problema es que esto de acá no está bien hecho. Con Cusco me pasó exactamente lo mismo que a ti. Cuando esa tabla está mal hecha, te dan las observaciones que tú dices. Esas referencias tienen que estar muy precisas. Muy precisas. Ojo con eso. Ya me pasó. Exactamente lo que te ha pasado aquí, ya nos ha pasado a nosotros con Q. Ya nos pasó. Hemos tenido que revisar toda la tabla, recargarla, y de ahí recién nos dieron conformidad. Procesar de nuevo y nos dieron conformidad. ¿Otra pregunta más? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, con esto hemos cerrado almacenes. Lo subo en el transcurso de la tarde. Les recomiendo que lean a los informáticos que actualicen lo que se ha publicado ayer. He tocado temas de forma, por ejemplo, cuando veamos servicios, he mejorado el reporte de servicios, porque cuando también hacían la conciliación era muy difícil al regulador identificar de qué estamos hablando. Le he agregado más información, se lo voy a explicar el día lunes, que eso los va a ayudar más. O sea, son temas de forma, que sería bueno que las vayan actualizando en sus redes para que vayan haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces pídanle a los informáticos que actualicen, cualquier duda nos escriben al chat y los ayudamos, pero pídanles que lo hagan, ¿no? Ese es un tema para estar todos al día. Entonces, continuamos con servicios el día lunes a las 9 de la mañana, ¿correcto? Y de ahí, solamente para informarles, yo tengo un grupo de rezagados, o sea, las empresas que están más atrás en el Costa ABC, que ni siquiera tenían tabla de equivalencias. Ese grupo está Tacna, está Chimbote, se me escapan algunos nombres. Están Chancas, están varias. Entonces, a ellos les estoy haciendo el taller desde cero prácticamente. Si quieren recapitular en eso, pueden entrar libremente. Pero si ya tienen claro el funcionamiento, pues no es necesario que entren porque yo estoy haciendo prácticamente desde cero. Estoy repitiendo lo que ustedes ya han escuchado. Si quieren, pueden volver a entrar. Yo voy a publicar siempre los enlaces en el grupo para aquellos que quieran participar, ¿no? Y les estoy midiendo el avance, cómo están yendo. ¿Ya? Le voy a publicar el grupo de rezagados, el enlace de invitación en el chat. Vuelvo a repetir, si ustedes ya lo tienen claro el funcionamiento, no es obligatorio que entren porque vamos a redundar en cosas que ya les he explicado, pero si quieren volver a entrar, no hay ningún problema. Ya hemos terminado finanzas con ese grupo, hemos terminado nómina, hemos terminado, si no me equivoco, algo de logística, vamos a procesar servicios, almacenes, patrimonio. Con ustedes, lo único que queda, con ustedes quedan 3 temas. Queda el tema de servicios, el lunes, el tema de patrimonio, espero terminar el lunes, para no demorarnos mucho, y el tema de contabilidad. Con eso cierro el grupo y también cierro el grupo y les doy el historial de publicaciones para que lo puedan revisar. El otro sí está bastante atrasado, así que ese grupo, si quieren repasarlo, reitero, pueden entrar sin ningún inconveniente. Entonces, les voy a publicar por si acaso el enlace de invitación, ¿no? Si desean entrar, no es para aquellos que ya lo tienen claro cómo funciona. No se pueden aburrir un poquitín. Listo, gracias. Nos vemos el día lunes. Almacén, tema cerrado. El día lunes nos abocamos a los servicios y al patrimonio. Gracias.